Y de a poco nos vamos acercando al final de esta hermosa historia que nos está relatando la serie Shogun. Hoy vamos a analizar el 7º capítulo y lo hacemos a través de nuestro canal La Ruta del Samurái. Mi nombre es Jorge Orpianesi y nos seguimos encontrando en el camino. War was a way of life. Death before dishonor. The essence of what it means to be a samurai. But true honor can only be attained through victory. ¿Y cuántas cosas nos dejó este 7º capítulo llamado algo así como una barrita de tiempo? Lo traducen. Hace referencia a una charla que tiene la dueña de la casa de té donde trabaja Kiku, de quien habíamos hablado en el video anterior, con Toranaga Yoshi. Y lo hace, el tiempo que le da a Toranaga para hablar es una barrita de tiempo, que es en realidad lo que dura un incienso en consumirse. Ese es el tiempo que le otorga a esta mujer para tener una charla. Así que es, bueno, un simbolismo muy particular el que utilizan para darle título a este capítulo. Dentro de las imágenes que ya vamos viendo dentro de este capítulo, una de las primeras y más impactantes es una batalla que se logra ver al principio de esta entrega, en donde los samuráis vencedores vemos cómo van capturando las cabezas de los vencidos. Esto era muy típico en la época del periodo Sengoku. Los samuráis, una vez derrotado el bando enemigo, tomaban cabezas como trofeos. Había como una cierta competencia entre los samuráis a ver quién tomaba más cabezas. Incluso muchos las señalizaban de una forma particular para saber que ellos habían tomado esa cabeza, porque muchas veces pasaba de que yo acababa con un enemigo, pero después venía otro samurái y cortaba esa cabeza y se llevaba su trofeo, cuando en realidad lo había matado otro samurái. Entonces muchos samuráis los marcaban. ¿Cómo los marcaban? Y muchas veces les ponían hojitas de bambú o pedazos de papel en las orejas, en la nariz, en la boca, como para ya tenerlas identificadas a las cabezas, porque uno no podía tomarse tanto tiempo en tomar una cabeza porque la batalla seguía, lógicamente. Entonces de esa forma las iban marcando y después las recuperaban, sabían cómo las habían marcado y las presentaban. Por ejemplo, en la batalla de Sekigahara, que fue la batalla samurái más importante de la historia de Japón, el récord lo tuvo uno de estos guerreros que había tomado ese día 17 cabezas. Así que bueno, como para que es una escena por ahí un poco impresionante, pero era algo muy común en la época de los samuráis. Inmediatamente después vemos el final de esa batalla. Se trasladan hacia atrás en el tiempo, donde se lo ve a un Toranaga Yoshi de 12 años participando de la batalla, ya casi como un general. Ahí es donde se presenta ante el general que ha sido derrotado, quien comete seppuku o suicidio ritual en ese momento, abriéndose el vientre como se utilizaba en aquellos años. Aquí hay que hacer algunas menciones con respecto a la realidad histórica. Toranaga, que aparece como su primera batalla a los 12 años, en realidad Tokugawa Ieyasu, su primera batalla fue a los 17 años. ¿Esto le quita mérito a Tokugawa Ieyasu? Por supuesto que no. 17 años, seguía siendo un samurái muy joven. De hecho, se desempeñó excelentemente bien. Él era un rehén de otro clan, que era el clan Imagawa. Desde muy pequeño había sido entregado a este clan. Y sirviendo a este clan Imagawa es que realiza su primera batalla contra otro señor feudal de nombre Suzuki. Su participación es excelente, es impecable y realmente es muy bien recompensado. Le dan en ese momento, el clan Imagawa le da tierras y le regalan el sable con el que peleó ese día. Tengamos en cuenta que a partir de ese momento Tokugawa Ieyasu va a participar en más de 90 batallas a lo largo de su vida.
realmente es un número que no es común. Ni siquiera los samuráis más famosos de la historia tienen semejante número de batallas en las que participaron, ya sea porque no tuvieron la oportunidad o porque muchos lógicamente murieron de jóvenes. Pero para que se den una idea, Miyamoto Musashi participó solo en 6 batallas. Hay otros que llegaban al número 40, 50 batallas, que sin embargo también era muy alto, pero es difícil encontrar a alguien que haya participado en tantas batallas como Tokugawa Ieyasu. Recuerden que tenemos también un video sobre justamente las batallas en las que participó Miyamoto Musashi, que por más que sea un número muy bajo, digamos, es muy interesante en cuanto a nivel histórico. Siguiendo con el tema de Ieyasu con respecto a sus batallas, también tenemos que tener en cuenta que su hijo Hidetada, por ejemplo, quien es el segundo shogun Tokugawa, participa solamente en una batalla, ya que Sekigahara llegó tarde y solo participa en el asedio de Osaka. A partir de su nieto Iemitsu en adelante, todos los shogunes Tokugawa jamás participaron en batallas. Entonces la vivencia que tenían sus hijos no era la misma de la del fundador del shogunato Tokugawa. Por eso era tanta la admiración que tenían para, por ejemplo, Iemitsu para con su abuelo. Y acá es donde, en una escena, no sé si ustedes la recuerdan, en una escena de este capítulo, donde el hijo le habla con mucha efusividad con respecto a las batallas y que quería entrar en batalla, y en un momento dado Toranaga Yoshi le dice: qué raro que los que quieran más entrar en una batalla son los que nunca estuvieron en una. Justamente, si había alguien que sabía de batallas y más a esa altura de su vida, era Toranaga Yoshi o Tokugawa Ieyasu, que para ese momento ya había participado en 90 batallas. Así que bueno, está bueno aclarar este punto, ver cuál es la relación con respecto al personaje histórico. No es cierto tampoco que Tokugawa haya participado como Kaisaku del señor Suzuki, a quien derrota. Pero bueno, aquí también se da una escena donde cuando se quita la vida el derrotado, digamos, y que pide que el niño sea su asistente en el suicidio ritual, ahí es donde vemos un poco la función del Kaisaku. Defeated samurai must take their own life through the ritual of seppuku. El Kaisaku era justamente quien debía terminar con el sufrimiento del suicida. Entonces ahí es donde uno encargaba a una persona que realmente le inspirara mucha confianza, muchas veces era su mejor amigo, para que oficiara de Kaisaku. En este caso, este hombre le pide al niño, al general niño, que le termine con su vida, y en el relato del hermano de Toranaga es que le dice de que lo hizo con un solo corte, cosa que después reconoció de que no era cierto. Por supuesto, un niño era imposible que efectuara un corte limpio de una sola vez. Después Toranaga recuerda de que fueron 9 cortes para poder terminar con su trabajo. Esto tampoco era muy difícil de ver, ya que muchas veces los nervios jugaban en contra y muchas veces lo que debía ser un trabajo limpio terminaba siendo una verdadera carnicería por hacer mal los cortes, por los nervios, por hacerlo a destiempo. Había muchas cuestiones ahí que jugaban en los nervios de quien tenía que ejecutar ese trabajo. Actualmente en Iaido, en el arte marcial del Iaido, se practica un kata llamado Junto
donde uno aprende, me incluyo, aprende a ejecutar la función del kaisaku, que es asistente en el caso del seppuku. Este kata es muy raro de ver, ya que no se muestra en exhibiciones, justamente por respeto a quienes perdieron su vida por la acción del kaisaku. Así que por ahí lo van a ver, a lo mejor en algún video de YouTube, pero en una exhibición no es correcto mostrarlo. Pero bueno, que sepan de que actualmente se sigue practicando esta técnica y se considera muy importante saberla, independientemente de que por supuesto no vamos a oficiar nunca como kaisaku, es simplemente conocer la historia. Y en cuanto a los fallos como kaisaku, sin ir más lejos, uno de los últimos seppukus de la historia, que es el del escritor Yukio Mishima en el año 1970, también terminó de muy mala manera debido a los nervios de su kaisaku, que cuando quiso hacer el corte, su espada golpeó contra el piso y por supuesto no pudo efectuarlo. Intentó 2 veces más, tampoco pudo y tuvo que solicitar asistencia de otra persona para poder terminar con la vida del escritor. Esto fue lo que se relata, lo que relataron los testigos de ese hecho, que fue considerado el último seppuku, por lo menos el más resonante. Hubo otros, no muchos más, pero hubo 2 o 3 más, pero este fue el último seppuku en la historia de Japón, ya que era una práctica que estaba prohibida desde la restauración Meiji. Pero sí hubo muchos casos, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial, y el último fue este en el año 1970. Así que bueno, hoy hemos aprendido un poco más con respecto a esto que está relacionado con el seppuku, el suicidio ritual que tenían los samuráis para abrirse el vientre. Así que pasamos a otro punto, y es cuando aparece en escena el hermano de Toranaga Yoshi de nombre Saeki. Lo que nos llama más la atención es la armadura de Saeki. Lo primero que pensamos cuando lo vimos es que se trataba de Kato Kiyomasa, el famoso samurái que tenía este característico kabuto, este característico casco que recordaba al antiguo sombrero de los nobles del periodo Heian. Pero no hay ninguna relación entre Kato Kiyomasa y Toranaga Yoshi, ya que simplemente es la armadura en la que se inspiraron para vestir a este supuesto hermano que termina traicionando a Toranaga. Vale decir que Tokugawa Ieyasu, el personaje histórico real, tuvo sí varios hermanos, pero ninguno lo traicionó. Así que acá estamos simplemente viendo una creación del autor de la novela. Volvemos a ver cómo aparece un kubioke, estos recipientes en donde se enviaban las cabezas de los enemigos, y en este caso envían la cabeza del samurái que nosotros habíamos relacionado con Date Masamune, ya que era el que tenía el parche en el ojo. También vemos cómo está igualmente muy bien representado este kubioke. No vamos a hablar sobre esto, sino que esto lo hablamos en lo relacionado con el capítulo 5, creo que era, en donde aparece este adminículo, vamos a decir así, del periodo feudal. Volviendo al tema de cómo los samuráis se quitaban la vida, aquí aparece justamente una escena donde Mariko solicita a Toranaga, por favor, que la autorice a quitarse la vida, por toda su carga histórica que trae con respecto a su padre. Y vemos que para eso ella saca de entre sus ropas un puñal llamado Aikuchi. Ese puñal normalmente lo llevaban las mujeres para autodefensa, las mujeres de samuráis o las onabugeishas, y las llevaban para su propia defensa, ya que ellas no estaban autorizadas a efectuar el seppuku. El seppuku era un suicidio ritual ejecutado solo por hombres. La única opción que tenían las mujeres de quitarse la vida era utilizando un puñal como el que aparece, exactamente igual como el que aparece en la escena, y con ese podían hacerse un corte en el cuello para terminar con su vida. Así que hasta en ese detalle han cuidado también esta historia en la producción. Centuries, Japan was ruled by a sovereign emperor, a hereditary nobility.
Y una de las escenas quizás más interesantes que tiene este 7º capítulo es cuando Toranaga se retira al bosque y se para frente a un torii. Y allí es donde se queda un rato pensando y arrojando unas piedras contra ese torii, quizá buscando alguna respuesta por parte de los kamis, por parte de los dioses. Estos torii son arcos japoneses muy típicos y propios de la religión Shinto, que si uno viaja a Japón los puede encontrar en cualquier lugar que los sacerdotes Shinto consideren sagrado. Lo podemos encontrar en montañas, en lagos, en los mismos santuarios, y hasta en templos budistas también podemos encontrar algunos torii. Estos arcos se consideran la división entre el mundo profano y el mundo de los dioses. Entonces, cada vez que crucemos por uno de estos torii, estaremos entrando en un sitio sagrado y por lo tanto se merece todo nuestro respeto. Normalmente los torii, cuando se cruzan por un costado, por abajo, pero por un costado, ya que el centro estaba destinado al cruce de los kamis, de los dioses. Hay una explicación bastante interesante que nosotros hacemos en nuestro video sobre los santuarios, la diferencia entre los santuarios y los templos. Y también hay otro video también muy interesante donde explicamos muchas cosas relacionadas con los torii cuando visitamos el santuario Naminoue en la isla de Okinawa. Así que bueno, son todos videos muy interesantes que también pueden ustedes acceder desde nuestro canal La Ruta del Samurái. Hasta aquí llegamos con el análisis histórico del capítulo 7 y con muchas ansias ya estamos esperando el 8º y ver cómo se van desarrollando los acontecimientos en esta hermosa serie llamada Shogun.